Hola, buenos días a todas y todos. Estamos de nuevo aquí en este canal de difusión, Diálogos para el Desarrollo Sostenible. Esta es una empresa, un proyecto de la red en Pentagobernanza para el Territorio Sostenible, que tenemos el gusto de coordinar la doctora Ramón Esmeralda Velázquez García de la UDG y su servidor, el doctor Edwin Aguirre Ramírez de la UACJ. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Cristian Lorena Moreno. Ella nos acompaña desde la Universidad de Sinaloa. Entonces, como siempre, pues bueno, vamos a platicar, a dialogar acerca de distintos temas. Hoy el tema creo que es un tema bastante particular, bastante especial, muy innovador, es novedoso e importante para los estudios territoriales, urbanos y sobre las ciudades en México y en Latinoamérica. Esmeralda, buenos días, gusto en verte otra vez. Cristian, bienvenida, buenos días. Buenos días, mucho gusto, Cristian. Bienvenida a este programa, Diálogos por el Territorio. En esta segunda temporada, iniciamos 2024 con tu participación. Buenos días, Edwin, también. Días, tardes, a quienes nos estén siguiendo. Hoy voy a leer un poquito sobre el trabajo de Cristian. Ella es licenciada en trabajo social. Tiene también una maestría en Ciencias Sociales con énfasis en desarrollo regional. Ha trabajado en la Universidad Autónoma de Sinaloa como docente y coordinadora de la maestría, y la cual ahorita actualmente se encuentra como estudiante del doctorado en estudios urbanos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ella viene a hablarnos sobre la ciudad de las madres jefas de familia. Hola, Cristian, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Agradecida por esta invitación y bueno, pues vamos a iniciar con este tema, ¿no? Que es pues muy interesante hablar de las jefaturas femeninas en la ciudad específicamente en la ciudad de Mazatlán, pero bueno, sabemos que es una situación real a nivel nacional y a nivel global. Bien, y yo creo que podríamos partir con la pregunta de por qué ver las ciudades desde esta perspectiva, desde una perspectiva de jefas de familia. ¿Por qué consideras tú que deberíamos de hablar de ciudades desde esta perspectiva? Ok, hablar de ciudad desde un enfoque de género y específicamente de jefas de familia significa sensibilizar, significa observar lo que cotidianamente viven las mujeres, específicamente las que son madres. Sabemos que las jefaturas femeninas o los hogares con jefaturas femeninas no estamos hablando solamente de unas familias monoparentales, sino que son las cabezas, son las que se encargan económicamente, las que se responsabilizan del hogar. Se responsabilizan económicamente, pero también se responsabilizan en la atención del cuidado de sus hijos, la atención del cuidado e incluso de padres e incluso de parejas. Entonces, lo que realiza la mujer jefa de familia en su entorno, en su casa, en su barrio, en la ciudad, es pues
una hipermovilidad, son múltiples funciones, múltiples actividades que poco se visibilizan. Entonces, ¿dónde se mueve la mujer jefa de familia? Se mueve, sí, en su casa, que es su hogar, su espacio privado, pero también se mueve en su barrio y también se mueve en la ciudad porque tiene que ir a trabajar. Porque si entendemos la jefatura femenina como la cabeza, como la responsable que es económicamente, entonces significa que la mujer tiene que trabajar. Entonces, para ir a trabajar, para ser parte de la población económicamente activa, pues también, y el ser jefa de familia, significa que pues tiene que atender previamente a hijos, tiene que atender un hogar, tiene que atender su trabajo, su jornada laboral, tiene que desplazarse, tiene que atender todas estas actividades que conllevan al mantenimiento de lo que es un hogar. Cristian, fíjate que esto que estás comentando a mí me parece sustancial porque desde la perspectiva de la planificación es inusual pensar desde la idea de que eh, hay personas, en este caso las mujeres, eh, que habitan de una forma distinta el territorio, ¿sí? O sea, suponemos siempre desde la planificación, es como lo usual, que todo el mundo es igual, que todo el mundo habita la ciudad de la misma forma, con las mismas características y que todo el mundo se traslada de la misma forma, que todo el mundo utiliza el espacio público de la misma manera y va a los equipamientos de la misma manera, etcétera, etcétera. Pero cuando mencionas todas las actividades de la mujer que es cabeza de hogar, me da la impresión de que los planificadores en general y sobre todo pues nuestras oficinas de gobierno municipal y demás dejan de lado y olvidan por completo esta, digamos, doble o triple responsabilidad de estas mujeres, ¿no? Incluso en su manejo del tiempo. Lo que estás diciendo, desde mi perspectiva, y creo que Esmeralda estaría de acuerdo, hace parte de un conjunto de saberes que se han enfocado o que han estudiado este fenómeno desde el concepto de la economía del cuidado, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque desde la economía del cuidado estamos hablando justamente de que la mujer, mamá, cabeza de hogar, no solamente está al pendiente del cuidado de sus hijos, del hogar, de su marido, de sus esposos, sino que además, habita la ciudad como cualquier otra persona que habita la ciudad. Entonces tiene una doble, una triple tarea. Esto es bastante complejo y es muy interesante lo que estás planteando, porque creo que al final la ciudad debería ser sensible a esa situación, ¿no? Sí, claro. Y respecto a la planeación que se realiza, sabemos que, bueno, en el caso donde estoy realizando la investigación, voy a poner un ejemplo, la ciudad tiene una forma conurbada. Entonces, eh, la naturaleza de esta ciudad, de específica, como ejemplo, lo retomo, el centro está ubicado justo al Océano Pacífico, ¿no? Es decir, donde inicia la ciudad y de esa manera se va extendiendo. Se va extendiendo, formando capas, creciendo la ciudad y los gobiernos municipales van otorgando estos créditos, estos permisos para que constructoras puedan realizar o se pueda realizar un desarrollo inmobiliario, ¿no? ¿Dónde se desarrolla esas inmobiliarias? ¿Dónde edifican? Pues donde el suelo es más económico, que es justo en las periferias. Entonces, la naturaleza de esta ciudad, pues el centro está en la figura de cono, ahí inicia la ciudad, ahí se encuentran localizadas pues las instituciones de gobierno, las instituciones de salud, las instituciones, la mayoría de los centros educativos, de tal manera que cuando la ciudad va creciendo y se va expandiendo, poco, poco van analizando, poco la necesidad de dotar de equipamiento e infraestructura urbana para la zona habitacional. Como ejemplo también expongo
que 3 de cada 4 habitantes en la ciudad de Mazatlán habitan en las periferias. Entonces, si nosotros nos podemos analizar las personas que de por sí ya tienen una situación, sea hombre, sea mujer, una situación complicada para trasladarse a sus centros de trabajo, a sus centros de salud, a los centros educativos. Ahora pensemos en las mujeres, pero en las mujeres que son jefas, en las mujeres que tienen que llevar a sus hijos a la escuela, pero previo a llevar a sus hijos a la escuela, pues tienen que alistarse, tienen que programar todo su día. ¿Por qué? Porque al habitar en las periferias o en las orillas de las ciudades, significa que tienen que programar todo un día, tienen que gestionar su tiempo para poder cubrir con todas las necesidades tanto de sus hijos como ellas. Entonces, significa recorrer grandes distancias, pero antes de eso, o sea, salir de casa, llevar a sus hijos a los centros educativos, de ahí trasladarse a trabajar, estar su jornada laboral, que en muchas de las ocasiones tienen horarios quebrados, y, y el desplazarse, que suena complicado por las distancias, pero también por la falta de equipamiento, por la falta de rutas, por la falta de una movilidad ágil, por los embotellamientos que existen. O sea, poco se piensa en lo que las mujeres, madres jefas de familia, realmente están viviendo y realmente necesitan de la ciudad. O sea, cómo agilizar, cómo pensar en ellas, o sea, de qué manera, y a veces es tan simple como poner, equipar la ciudad con tan solo alumbrado público, ¿no? Porque cuando ellas regresan de trabajar, pues ya resulta ser que ya es de noche, que ya todo está oscuro, que tienen que transitar por lugares peligrosos. Entonces, no se puede pensar en una vida cotidiana de las mujeres sin pensar en un equipamiento apropiado, no digo especial, sino apropiado, pertinente o por lo menos funcional para este grupo de personas. Y yo creo, bueno, aquí me gustó mucho la participación que haces o la intervención que haces, Cristian, sobre vas describiendo las actividades que están haciendo las mujeres. Y en ese sentido, también nos va arrojando como algunas de las cuestiones que debemos de tomar en cuenta para pensar en las ciudades y pensar en la planeación de las ciudades desde esta perspectiva, porque son las mujeres las que están teniendo una situación diferente conforme a los hombres. Tú hablas un trabajo previo, incluso antes de salir de casa, ¿no? Este trabajo previo que se hace desde la economía del cuidado, que se hace del trabajo no remunerado dentro de casa, del cuidado de hijos, de algún niño o adulto con alguna enfermedad o discapacidad, etcétera. El trabajo de casa de domésticos, ¿no? Entonces, todo este trabajo previo que se hace, que y además ahora sí planear también la salida. Entonces, allí demuestra mucho el trabajo que las mujeres están haciendo y que también ayuda socialmente y también laboralmente, porque estas mujeres que hacen un trabajo, se dice el 80% del trabajo de la economía del cuidado es hecho por mujeres y este trabajo se ve reflejado en personas con alimentación y atención dentro de casa que van a salir a estudiar, que van a salir a trabajar y que está haciendo una labor importante las mujeres dentro del hogar. Ahora, esto nos obliga a buscar estas políticas públicas que tengan que ayudar a este trabajo no remunerado y que se ve reflejado también en que las mujeres están buscando trabajos que sean de medio turno para que les permite esta doble jornada, jornada no remunerada y jornada remunerada, además de que también las movilidades o el espacio donde ellas tienen para poderse trasladar tendrían que ser a través de trayectorias más seguras, a través de transporte también pensado que pueda ser seguro y que también eficiente para que ellas puedan mover, porque hay una relación importante entre estas mujeres que hacen doble jornada y que son jefas de hogar, donde normalmente sus trabajos son de un radio muy, muy cercano a su casa, no les permite moverse mucho. Y esto, pues las políticas de transporte o de movilidad,
pues han sido limitadas o no pensadas en las mujeres. Entonces, aquí nos planteas pues toda la problemática que las mujeres están viviendo. Y bueno, no conforme con eso, además también hay una desigualdad en temas laborales. Las mujeres están ganando menos, tienen un salario menor, están teniendo condiciones de trabajo menores, la mayoría están entrando a la economía informal. Entonces, hay todo un contexto como desfavorable en las mujeres. Y yo he platicado con diferentes colegas y donde dicen, bueno, ¿y por qué pensar las ciudades para mujeres y los hombres, por qué no pensarlo? Porque se ha pensado y se ha planeado las ciudades por mucho tiempo para los hombres. Los hombres son más del espacio público, las mujeres dentro de su espacio privado, pero ahora una mujer jefa de hogar tiene que romper con esa visión, ¿no? Entonces, ella necesita salir del espacio privado porque necesita llevar un recurso a su casa. Entonces, Hay algo que quisiera comentar al respecto de lo que dices, Esmeralda, porque me parece crucial, articulado con lo que plantea Cristian. Hoy por hoy está en boga eh, el concepto del derecho a la ciudad. Y pareciera que nos quedamos enquistados en la idea de quién es el ciudadano, ¿sí? El concepto de ciudadanía, pues todos sabemos, surge de la antigua Grecia y demás, todo esto, ¿no? Pero ¿quiénes eran los ciudadanos en Grecia? Eran los hombres mayores de edad, o sea, ni siquiera las mujeres, ni siquiera los niños, ni siquiera los extranjeros, los migrantes, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de pensar la ciudad y de pugnar por el derecho a la ciudad desde la perspectiva femenina, desde la perspectiva de la mujer y sobre todo desde la perspectiva de la mujer que trabaja, es tal vez un capítulo que necesita escribirse para que este concepto del derecho a la ciudad realmente sea para todos, porque es que pensar la ciudad desde la mujer que trabaja, desde la madre cabeza de hogar, es pensar la ciudad para todos. ¿Por qué? Porque es que ella está al cuidado de todos, de alguna manera. Es un poco como, ¿por qué no decirlo de justicia poética? La única que se preocupa por todos en la casa es la mamá. Si piensas la ciudad desde el pensamiento de la mamá, entonces estás pensando en todos de alguna forma, ¿no? No quiero pues ser tampoco muy determinista, pero me pareció que bueno, como hombre, siempre nos queda muy cómodo pensar que la planificación, hablamos de igualdad y de todo esto, y que la ciudad está hecha para todos, pero desconocemos realmente las dinámicas de cómo habitan las mujeres y las mujeres madres de familia. Tuve la oportunidad de leer hace poco un libro maravilloso que se llama Ciudad Feminista de Leslie Kern, y justamente ella nos pone en la tarea de pensar cómo se mueve una persona, una mujer que es madre reciente, con una carreola por toda la ciudad, cómo transporta a su bebé, cómo lo lleva. Entonces, en ese mismo momento, en ese paralelismo, ya dice, estamos pensando igual que estaría, o en las necesidades que tendría una persona, por ejemplo, con discapacidad de movilidad. Esa autora hace ese paralelismo, ¿no? Está diciendo que la mamá vive todas las condiciones posibles de cualquier persona que vive en la ciudad, y por eso es importante pensar la ciudad desde la perspectiva de ellas. Entonces, quería hacer esa acotación. Yo eventualmente puedo sentirme como fuera de lugar por no conocer en carne propia o en carne viva estas motivaciones, ¿verdad? Pero creo que justamente este trabajo y esta investigación que está haciendo Cristian va a ayudar a sensibilizar a muchos planificadores, a muchos urbanistas, que hemos sido formados heteropatriarcalmente, pues para que pensemos las cosas de otra manera distinta. Entonces, me parece muy valioso lo que estás haciendo, Cristian Lorena. Sí. Y bueno, también en ese sentido es muy importante lo que comenta, porque realmente no se pretende o no es la finalidad que se haga una ciudad especial, sino O que se haga distinta. una ciudad para todas y todos. O sea, donde todos podamos desplazarnos, donde todas y todos podamos sentirnos seguros, seguras. Es eso. Y sabemos cómo inició pues la vida urbana, cómo se fueron creando las ciudades, quiénes eran quienes tenían derecho a la educación,
quienes iniciaron a hacer o a planificar las ciudades, a edificarlas, pues fueron hombres, porque en el tiempo en el que estaban, pues en el tiempo en el que se crearon, pues eran precisamente los hombres quienes tenían este derecho a la ciudad, ¿no? A este espacio público, porque bueno, como bien lo comenta doctor, pues las mujeres estaban en este espacio privado, se dedicaban a la crianza de los hijos e hijas y era el hombre quien salía a buscar el sustento económico, a llevar, a proveer. Entonces había una distinción de roles. Entonces, cuando la mujer se va incorporando al trabajo, cuando la mujer se va incorporando también a la educación, en esa medida, pues se fue pensando e incluso, pues un poco, ¿no? Porque a partir de que las principales o las primeras geógrafas urbanas, pues comienzan a analizar esta ciudad desde este aspecto femenino, desde este enfoque, pues se piensa a pensar. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, porque existen arquitectas, mujeres, que pues piensan en esta planificación, pero desde un enfoque funcional. Sí, porque las ciudades son funcionales en la medida de que, bueno, pues estamos y nos adaptamos a la vida cotidiana, nos adaptamos a la infraestructura que hay para poder nosotros hacer nuestra vida. Sin embargo, falta mucho por hacer. También en ese mismo libro que menciona, habla de cómo las mujeres embarazadas, o sea, todo lo que tenemos que hacer, o sea, cuando no tenemos auto, que tenemos que tomar una ruta de transporte, que en muchas de las ocasiones pues no nos brindan el asiento, y tenemos que ir todo ese trayecto paradas y con el riesgo de que si el chofer pues afrena o hay baches, porque ha pasado que hay baches, porque el municipio poco se preocupa de pronto por tener sus calles en buen estado, entonces en esos baches pues brincan las personas que van en el transporte, se han caído y imaginemos a una persona que está embarazada, pues cómo está en riesgo, Está ¿no? en riesgo constante, claro. Por algo tan simple que es un bache y que de pronto no puedes pensar que ese bache puede provocar que la persona va en una ruta de transporte en este autobús se pueda caer y pueda perder incluso hasta el bebé. Entonces, quizá lo estamos o lo estoy problematizando, sin embargo, es una realidad. ¿Sí? Existen personas y bueno, sería también interesante buscar ahí en las cifras en el Seguro Social, cuántas personas han quedado con discapacidad a causa de este tipo de situaciones, de que pues en la ciudad pues esos baches como provocan accidentes y eso interfiere en la vida de las personas. Y bueno, cuando hablamos de mujeres, y que nos desplazamos, quienes tenemos la fortuna de tener vehículo, o sea, cómo tenemos también que gestionar ese tiempo para ir a un lugar, ir a otro. Y bueno, estamos hablando, por ejemplo, centrando nuestra atención, cuando un hijo pues va a la escuela, entonces, pues sí, o sea, gestionamos el tiempo, nos programamos, llevamos al hijo a la escuela, igual si tenemos oportunidad de pagarle el camioncito, pero ahora bien, si el hijo o la hija tiene discapacidad, o ahora bien, si ahora hay una crianza intensiva, que también se menciona en ese libro, ¿por qué? Porque ya ahora los hijos, las hijas, pues requieren actividades extracurriculares, entonces también no nada más hay que llevarlo a la escuela, hay que llevarlo al karate, que a la danza, que a idiomas, entonces la vida en la que estamos, o sea, en este tiempo, requiere que nuestros hijas e hijos tengan competencias para la vida. Y esas competencias también requieren una educación, pero además requieren que estudien idiomas, pero además requiere que también ellos practiquen algún deporte para no estar en el sedentarismo. Entonces,
cómo una jefa puede llevarlos a la escuela, a las actividades, a los idiomas, cómo cubrir también todos esos gastos, qué pasa si tienen discapacidad, qué pasa si tienes padres y que también te haces responsable de ellos, ¿no? O sea, tienes Cristian, mande. aunado a eso, fíjate, mencionas algo que me parece muy sensible y muy importante. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a una jefa de familia aquí en Ciudad Juárez hace ya varios años, en la época de violencia de la ciudad. Y esta señora, sin ser una experta, me habló de la relación que tiene pensar la ciudad desde la perspectiva femenina y sobre todo de la perspectiva de una madre, cabeza de hogar, con otros problemas estructurales en la ciudad, como por ejemplo la violencia. Un ejemplo de esto tiene que ver con lo siguiente. Ella me dijo, yo tuve que dejar mi trabajo en la maquila porque no coincidía mi horario de salida de la maquila con el horario de salida de mis hijos de la escuela, lo que implicaba que mis hijos se quedaran 3 horas solos en casa o en el barrio donde hay pandillas, donde hay problemas de violencia, donde hay problemas de seguridad. Entonces, esta señora se tuvo que salir de trabajar y dedicarse a trabajos, digamos, de la informalidad, que ella pudiera manejar su tiempo. O sea, sacrificó su trabajo en la maquila para poder estar en casa y poder atender a sus hijos y que no tuvieran el riesgo de caer en manos pues del crimen organizado, sobre todo en el periodo pues de violencia de esta ciudad. Entonces, esto me lleva a pensar junto con lo que tú estás diciendo, que hay otros problemas estructurales que se articulan con la visión del problema de entender la ciudad desde la perspectiva de la madre cabeza de hogar, ¿no? Porque de una u otra forma, eh, de ella depende pues la nueva generación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo no estar al tanto de ella o estar al pendiente de ella cuando hay tantas dificultades en derredor, ¿no? Sí, y precisamente también en ese aspecto, es cuando también tenemos que traer a colación la funcionalidad de las redes de apoyo, porque son indispensables, ¿sí? Por ejemplo, pues, antes donde había más jefas bueno, más amas de casa, mujeres que se dedicaban a el hogar solamente, pues, ellas hacían o fortalecían esas redes de apoyo de sus vecinas, de sus familiares, y podían sacar avante, esta situación de otras jefas de familia. Es decir, las vecinas que eran solamente amas de casa o las familiares que tenían estas jefas de familia, pues, se fortalecían. Eran una red de apoyo en la que se podía o con la que se podía contar para que quien estaba como jefa de familia y más si era madre soltera, pudiera salir a trabajar. Pero, ¿qué sucede en este momento? Y es donde creo que la investigación que estoy haciendo va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque cada día hay más jefas de familia. Sí, ya las jefas de familia ya no pueden contar con esa red de apoyo, ¿por qué? Porque otras mujeres están en la misma condición que ella. Aunado a ella, las guarderías o las estancias infantiles tienen un tiempo de atención, un horario de atención, y que ese horario de atención no está, compaginado con los horarios o las jornadas laborales. Entonces, realmente es una problemática. Tan solo en el 2010 existían, aquí voy a pasar el dato, no me quiero equivocar, pero voy a exponer este dato. Tan solo en el 2010 había 6.916.206 hogares con jefaturas femeninas a nivel nacional. Para el 2020, esa cifra casi se duplicó. Ahora hay 11.474.983 hogares con jefaturas femeninas en México. Entonces, es impactante cómo ha aumentado esta cifra
Y tenemos que pensar o repensar qué está haciendo la jefa de familia, porque las redes de apoyo se están disminuyendo, y se están disminuyendo no porque realmente otras personas no quieren apoyar o ser una red, sino porque se están encontrando en la misma condición que las jefas de familia. Entonces, aunado a ello, vamos ahí al concepto de la economía del cuidado. Cuando un familiar cuida a otro hijo o una amiga, una vecina, pues también requiere una remuneración. Es decir, pues se requiere un pago porque el cuidar a un infante, pues necesita o requiere insumos, o sea, requiere comida, requiere pues lo que necesite. Y son gastos. Entonces, una jefa de familia pues tiene que pagar renta o tiene que pagar su casa, y si dejó su trabajo formal por estar un poquito más con sus hijos, pues quizás el ingreso familiar pues se haya disminuido, o bueno, los costos de servicio, y ahora pues no es nada más la luz, el agua y la alimentación, ahora hay gastos de internet, hay otro tipo de gastos que pues ya en los hogares pues aumenta el gasto, pero de pronto no aumenta el ingreso. Entonces, es importante y significativo que nosotros pensemos en cómo este tipo de hogares pues van en aumento. Van en aumento, y específicamente lo comento en el lugar donde yo estoy realizando la investigación. La mayoría, el 80% de los empleos se encuentran ubicados en la zona costera, en contrapeso a donde habitan las mujeres, Que es la periferia, ¿no? la periferia. Entonces, cuando estas personas que trabajan en el sector servicio, los horarios que tienen son extensos, y además, como son prestadores de servicio, regularmente inician sus labores entre 10 de la mañana, pero además para llegar a ese lugar, por ejemplo, necesitas una hora, y además no hay acceso de rutas de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer tiene que salir a las 8 de la mañana, que se lleva a sus hijos, irse a un lugar donde la ruta del hotel, por ejemplo, tiene que pasar por ellas, y además es aproximadamente 45 minutos para que lleguen al hotel. Aunado a ello, la jornada laboral no es contigua, ¿sí? Es decir, tienen horas entre comidas, o sea, para comer. Por ejemplo, salen a la 1 y entran a las 3, pero al estar tan lejos, Ahí se no, quedan. ahí se quedan, no pueden salir. Sí. Entonces, salen 7 de la noche y otra hora en lo que la ruta del transporte las lleva a agarrar otra ruta que las lleve a su casa. Probablemente exista una situación similar en las maquilas, en el caso de Ciudad Juárez. No estoy haciendo a lo mejor algo comparativo, que a lo mejor puede tener o no sentido. Sin embargo, esa es la situación que se vive aquí, en este espacio. Por eso es tan importante que, por ejemplo, no hay guarderías en el turno vespertino, menos en el turno nocturno. Claro. Entonces, ¿dónde se quedan? ¿Quién cuida a sus hijos? ¿Quién cuida a esos bebés? O sea, las periferias se están convirtiendo en nichos de violencia, se están convirtiendo en lugares donde los adolescentes ya se están incorporando al crimen, a grupos delictivos, donde las niñas están en peligro, bueno, niñas y niños están en peligro de una violencia, sí, un abuso por parte quizás de familiares, vecinos que saben perfectamente que su mamá pues no está y no los está cuidando. Yo creo que aquí Cristian, pues nos has problematizado de alguna manera muy detallada sobre la problemática y la necesidad también de voltear a ver tanto las políticas públicas como la planificación de las ciudades con esa perspectiva. Y bueno, tenemos aquí tres pilares muy importantes que tenemos que trabajar en ese mismo sentido. La primera es la social.
Las sociales a través de estas redes sociales que yo creo que aún siendo mayor, creciendo este grupo de jefas de hogar, pues bueno, siempre habrá algo que se puede hacer entre las redes sociales que se puedan, o redes de apoyo más bien, redes de apoyo para poder ayudarse, ¿no? Si mi labor es en la mañana, pues yo puedo ayudar a los que trabajan en la tarde o las que trabajan en la noche y bueno, ahí se puede buscar un trabajo comunitario para que también podamos ayudarnos entre nosotras mismas. Otra es las políticas públicas, que estas políticas públicas pues nos habla sobre este bagaje mucho más amplio, sobre políticas públicas de apoyo a estos grupos. En el gobierno federal hay un apoyo y ha visto la perspectiva de género y también de la economía del cuidado por un tiempo aplicado a los programas, apoyado a mujeres, madres de familia, a las personas que son mayores de 65 años, que también ya con una pensión universal, y también a las personas que tienen una discapacidad. Entonces, en ese sentido, ya hay un apoyo para que ellas puedan buscar quedarse en casa para seguirlos cuidando o tener otro tipo de trabajo que pueda ayudarlos. Pero hay otro pilar que también es importante que debería de estar en atención a esto y son las empresas. Estas empresas donde se habla únicamente de números y de decir, estamos abriendo el espacio y el empleo a mujeres para tanto número de mujeres y tanto número de hombres y estamos abriendo como dándoles trabajo. Pero ¿a efecto de qué? Tú ya lo problematizaste, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con jornadas que son más extendidas, con que no tienen servicios de guardería, con que el transporte también no es un transporte que pueda tener una cobertura mucho más amplia y además les pueda llevar mucho más horas, ¿no? Es un compromiso mucho mayor. Y en este sentido, yo te diría, ¿cuáles son estos desafíos que entonces nos tendríamos que llevar, que tendríamos que pensar a trabajar? Yo ya mencioné algunos en temas sociales con las redes de apoyo, en las políticas públicas y también en estas empresas que son las que abren este número de empleos hacia mujeres. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo buscar pues llegar a tener una ciudad para todas y para todos? Hay un tema frente a esto, Esmeralda, que a mí me parece crucial y es un concepto que Cristian ha mencionado eh, constantemente en la presentación del día de hoy. Ella habla del concepto de vida cotidiana. Yo creo que justamente ese concepto puede permitir, o bueno, las implicaciones que tiene ese concepto pueden permitir una sensibilización muy precisa acerca de esas necesidades, porque no estamos hablando de lo que ocurre circunstancialmente, no, estamos hablando de lo que ocurre todos los días, en el día a día. Entonces, esas actividades como transportarse, como ir a trabajar, como cuidar a la familia, etcétera, etcétera, deberían ser estudiadas justamente como de forma independiente primero para entender cuáles son las necesidades en cada una de esas situaciones de la vida cotidiana y después tal vez los puntos en las que se articulan unas con otras para que allí se puedan buscar soluciones. O sea, se me ocurre esto un poco al respecto de la inquietud que tú planteas y perdona que me adelantara un poco, Cristian, a dar una respuesta, sino que venía pensando en ese concepto porque lo has mencionado muchas veces y también desde esa perspectiva de lo que está planteando Ramona, yo también quisiera saber la relevancia de ese concepto para ti en la investigación que estás haciendo. Ok. Efectivamente, la vida cotidiana refiere al, al habitar, ¿no? Al construir tu día a día como persona, como individuo, como mujer, eh, bajo la lógica de tus necesidades, lo que tú requieras hacer.
Entonces, como bien lo he planteado, y bueno, ahí ha habido algunas observaciones porque me han comentado, ¿por qué no planteas esto desde el feminismo? Entonces, yo sí me he rehusado un poquillo en esto, pero ¿por qué? Porque creo que la ciudad debe de ser una ciudad para todas y todos. Efectivamente, las mujeres, y más quienes son jefas de familia, pues tienen más actividades, tienen más responsabilidades, pero el estar en estas diferentes dimensiones espaciales, porque lo podríamos mencionar así, desde que sales de tu hogar, desde que sales a tu colonia y donde te enfrentas que saliendo de tu colonia pues ya no hay alumbrado, saliendo de tu colonia al habitar en una periferia pues solamente pasa una ruta o dos de transporte y si no llegas a tiempo se te pasó y cuánto, o sea, de aquí a que vuelva a pasar, pues ya pasó, ya pasaron otros 20, 30 minutos que aunado con el tráfico pues se convierten en una hora y esa hora se convierte en que te regresen del trabajo y ya no puedas cumplir tu jornada. Entonces, creo que existen grandes desafíos. Para empezar, si pensamos en ciudad, pues en equipar la ciudad para hacerla funcionar. Creo que el que existan quizás, si antes existía una ruta de transporte, pero si ahora existen 3 o 4, creo que ya estamos logrando que exista ya un cambio. Si, por ejemplo, se alumbran las calles, pues también estamos haciendo que las personas o estamos logrando que las personas se sientan por lo menos más seguras. Si existieran más, por ejemplo, casetas de policía, porque en las zonas periféricas existe muy poca vigilancia por parte de seguridad pública. Si existiera más seguridad pública en estas zonas, también estaríamos generando esa percepción de seguridad. Entonces, no son cosas tan complicadas o complejas pensando en la ciudad, ¿no? En lo que viven las personas en la ciudad, que beneficiaría pues tanto a las mujeres como a sus hijos y como a todos quienes habitan allá. Planteo esta situación de las jefas, ¿por qué? Porque pues sabemos que van en aumento, sabemos que los hogares que están liderados por estas mujeres, pues cada hogar tiene múltiples funciones, o sea, se tienen que pagar servicios, se tienen que atender a las personas, se tienen que cuidar, y entonces estas mujeres tienen cubren o están en múltiples dimensiones. O sea, están en múltiples espacialidades, o sea, están en su barrio, están en la ciudad, están en el trabajo. Entonces, a través de ellas se puede visibilizar lo que acontecen también o lo que viven otras personas. Y creo que tan solo pensar en equipar la ciudad te permitiría que se pudiera vivir mejor. No podemos cambiar las jefaturas femeninas, no podemos evitar que aumenten ese tipo de hogares, porque eso es una condición, es una transformación de los nuevos tipos de familia que ya existen. Eso es algo que no podemos cambiar. La realidad de ellas existe, ¿sí? Y la manera de contribuir a través también del gobierno federal, pues es precisamente con apoyos, ¿verdad? Como lo bien menciona, hay apoyos a jefas de familia, apoyos a personas con discapacidad. Entonces, esa realidad no la podemos cambiar, no podemos modificar los nuevos tipos de hogares, pero lo que sí se puede hacer es equipar una ciudad, lo que sí se puede hacer es generar política pública que permita observar pues las múltiples funciones o actividades que realizan las mujeres que están a cargo. ¿Por qué? Porque esto, o sea, las mujeres han hecho o han salido adelante
a como han podido, con redes o sin redes, e incluso ya ahora con cámaras de vigilancia, han buscado mecanismos para hacer su día a día, para construir su día a día de acuerdo a sus necesidades. Pero entonces, tenemos que pensar quizás en guarderías o en estancias infantiles en otro horario que no sea el establecido a nivel federal. Tenemos que hacer ver que estas jefas, pues también esas jornadas tan extensas no son viables, no nada más para ellas, sino para lo que está sucediendo con su familia. Y, por ejemplo, en contextos donde existe violencia o donde el aumento, donde la violencia está señalada y está cuantificada, como es en el caso de Sinaloa, creo que también se tiene que repensar en esta situación, ¿sí? Y creo que son muchos desafíos que tenemos, pero creo que si podemos y vamos pensando con tan solo en equipar a la ciudad y sensibilizar a los gobiernos o a los planificadores que otorgan la firma para que se edifiquen nuevos fraccionamientos, pues que piensen también en generar mejores accesos, que piensen en pensar en centros educativos, en pensar en espacios públicos para los hijos e hijas, pensar quizás también en guarderías, o sea, que exista un equipamiento para las necesidades de quienes habitamos la ciudad, porque somos los ciudadanos, las ciudadanas, quienes hacemos la ciudad. Y fíjate que algo muy importante, Cristian, debemos de pensar y de planificar las ciudades desde para todos y para todos y para todas, pero también debemos de apoyar a este grupo que puede hacer y que está haciendo a pesar de que está en condiciones desiguales. El trabajo que las jefas de hogar están haciendo es un trabajo que nos está ayudando socialmente y es por eso que existe la justificación por la cual hay un programa de políticas públicas o de programas sociales enfocados a la economía del cuidado, porque están ayudando al bienestar. Este trabajo de casa que hacen estas mujeres ayuda a una mejor salud en el cuidado, la atención, la comida, los alimentos, pues nos ayudarán a tener un reflejo de mejor salud. En cuanto a la atención del cuidado de los hijos, de tener la atención, de poderlos ayudar a una salud mental y también a una disminución de violencia. Otra nos puede ayudar también y nos está ayudando a que está formando con este cuidado, atención a niños, niñas y adolescentes en la educación, a tener mejores personas para poder utilizar mejores puestos en el mercado laboral. Entonces, es un trabajo que nos ayuda en un bienestar social a todos y que por eso estaríamos obligados a que ellas continuaran con ese trabajo, pero no a costa de su trabajo nada más, sino que si es reflejo de una buena sociedad, pues también nosotros y también tanto como comunidad, como también gobierno, como también empresarios tendrían que estar pensando en ir abonando y ayudando a estas mujeres que están haciendo un trabajo y que está ayudando en la economía del cuidado y que representa un porcentaje muy significativo del Producto Interno Bruto, ¿no? Y bueno, yo creo que entraríamos ya en la parte final, Sí, doctor Edwin, ¿cómo ves? sí, lastimosamente tenemos que ir cerrando, pero yo quiero, bueno, sintetizar esta plática que hemos tenido hoy con Cristian, que me ha parecido muy interesante y me alimenta disciplinarmente y me humaniza también en esta perspectiva y en esta mirada sobre la ciudad. Yo quisiera decir que esta pugna por el derecho a la ciudad tiene que escribirse a pulso. Y creo que tienes entre manos un trabajo que va a ser un capítulo muy interesante de escribir para esta lucha constante que es el derecho a la ciudad, ¿no? Creo que este concepto, bueno, como que nos apegamos mucho al concepto del derecho a la ciudad para definir
y para expresar todas nuestras inconformidades acerca de lo que pasa en ella, ¿verdad? En el lugar donde vivimos. Pero creo que en tu trabajo hay una necesidad reiterativa e incluso también hay una deuda histórica eh, de la ciudad para con las mujeres. Entonces creo que hay una perspectiva muy amplia que estás trabajando y que creo que vale la pena que se difunda y que se siga ampliando pues en los estudios eh, de género sobre la ciudad, pero con las implicaciones directas también, ¿no? Con las implicaciones que esto tiene sobre el cómo hacer la ciudad, sobre el cómo generar las políticas públicas sobre la ciudad. Y en particular, quiero también resaltar esto que tú mencionas como la vida cotidiana de las mujeres cabeza de hogar. Creo que allí hay un tema muy profundo que necesitamos conocer muy bien, que necesitamos estudiar muy bien, porque además creo que estas personas tienen muchos que enseñarnos a los demás ciudadanos de cómo habitar. Creo que hay todo un tema de retroalimentación que deberíamos buscar en esta comunidad, en estas personas, pues para aprender sobre la ciudad, ¿no? El caso de Mazatlán, que es el que estás estudiando, no creo que sea muy distinto a otros casos en el resto de la República. Hemos visto algunas cosas en la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo. Hemos estudiado algunas cosas en Ciudad Juárez también al respecto de la economía del cuidado. Pero este caso en particular, Cristian, creo que va a ser muy interesante, sobre todo por lo que mencionas de Mazatlán como ciudad conurbada. Eso también nos va a llevar a entender las dinámicas de apropiación, identificación y construcción social del espacio en las ciudades intermedias. Creo que esto es fundamental, porque de alguna manera lo que sucede en las ciudades intermedias es muy distinto en términos de escala a lo que sucede en las grandes metrópolis o en las grandes áreas metropolitanas, y no deja de ser igual de importante. ¿Por qué? Porque nuestro territorio de la República, y no solamente de la República, sino de las ciudades en toda Latinoamérica, está constituida por ciudades intermedias, ¿sí? El gran porcentaje de los habitantes de la región latinoamericana viven en ciudades de este tipo. Entonces creo que este proyecto y este trabajo que tú estás haciendo apunta mucho a dar algunas luces y algunas visiones muy contemporáneas y muy novedosas acerca de cómo es la construcción social del espacio y el derecho a la ciudad por parte de estos grupos sociales. Entonces, bueno, pues quería sintetizar como la discusión en esos puntos. Me parece que puede ser bastante interesante lo que se logre. Queremos agradecer pues que tu aceptación a participar con nosotros, darte la bienvenida a la red también, aprovechamos para eso y esperamos que podamos trabajar constantemente en varios temas que nos unen, ¿ok? Y sobre todo, ¿sabes también que, doctor Edwin, que marca una nueva forma o metodología para planear las ciudades bajo esta trayectoria de vida cotidiana? Los estudios de movilidad, por ejemplo, se estudia el destino, ay, se me olvidó la otra palabra, pero bueno, por ejemplo, Origen, origen y destino. destino. Entonces, origen y destino para poder hacer estos tramos o esta propuesta de movilidad. Y bueno, ¿por qué no construir las ciudades basado en estos Claro, lo que pasa origen y es que destino los que estudios de ¿no? este tipo resultan ser muy de corte cuantitativo. Entonces, mides la cantidad de horas, la distancia, la cantidad de kilómetros que te trasladas, ¿no? Pero no estás midiendo lo que estás sintiendo, ni que dejaste al niño solo en la casa. Eso no lo mides de ninguna manera. Entonces, el estudio desde lo cualitativo, el estudio de la vida cotidiana, desde la perspectiva cualitativa, que es un poco lo que está indagando Cristian ya en su metodología, que la conozco un poco más a detalle, ella se está preocupando realmente por el sentir de la gente. Sí, pero lo que veo es cómo ella está haciendo un aporte al conocimiento Claro. de su metodología desde la trayectoria y bueno,
yo haciendo una cuestión semejante a lo cuantitativo, pero visto desde lo cualitativo, ¿no? Entonces, Claro, como estas trayectorias vistas con herramientas cualitativas de análisis etnográficos, de así es. estas herramientas que nos puede servir de historias de vida, pues nos está enriqueciendo y está haciendo como más humano el instrumento para poder ahora sí ya trabajar en las políticas públicas, en toda la infraestructura y servicio que deberían de tener estos espacios o estas ciudades, ¿no? Exactamente, yo creo que ahí es donde está el aporte novedoso de la investigación de Cristian, ¿no? Porque nos permite articular con otros métodos ya utilizados, que ya conocemos. Este estudio desde lo etnográfico, desde lo cotidiano, va a permitir ampliar como ese horizonte del conocimiento, ¿no? Sí, Cristian, ajá. unas palabras finales, adelante. Para cerrar, creo que la geografía del tiempo permite hacer esos prismas urbanos que ya he realizado, pero que están, donde marcan el origen y, origen-tiempo, Origen-destino, sí. origen-destino, y donde a través de estos prismas urbanos se pueden visualizar, y de manera también cualitativa, ¿no? O sea, puedes analizarlo en esas dos esferas. Ahora sí, muchísimas gracias. Oye, y pues felicidades, Cristian, porque la verdad es que bienvenida a este campo de visualizar las ciudades con una perspectiva de género y desde métodos científicos que se pudieran aportar. Creo que bienvenida las mujeres que se están poniendo esa camiseta y que también pueden ayudar a sensibilizar, podemos hacer cambios importantes y además estamos obligadas a también trabajar por todas estas mujeres que han dado su vida para que familias completas puedan tener una mejor calidad de vida. Cristian, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te agradecemos mucho, doctora Esmeralda, también a ti como siempre. A las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan, no se olviden, pues este ha sido nuestro primer episodio de la nueva temporada de Diálogos por el Territorio Sostenible. Les traeremos mucho más material, esperamos que nos puedan seguir y nos puedan escuchar. Tenemos un canal de YouTube. En breve también tendremos estos episodios puestos en podcast. Ese va a ser un trabajo que haré en las próximas vacaciones. Subiré todo el material a las plataformas de Spotify y otros sistemas de podcasting para que también puedan ser escuchados pues por más personas, ¿no? Y bueno, Entonces, y contribuyendo al acceso universal del conocimiento, que lo vean todas las sí, personas, que para eso nos pagan. Necesitamos que sí, socialmente pueda tener el impacto que se requiera y que se necesite. sí, la verdad es que los invitamos a que nos escuchen, también a que nos comenten y si quieren participar con nosotros, no se olviden de ponerse en contacto. Les dejamos nuestros datos de contacto, sobre todo el de la red de Pentagobernanza. El correo lo puedes recordar, Esmeralda, por favor. No, no lo Es traigo ahorita, pero lo ponemos redlab, ¿no? El usea.udg.mx. cusea.udg. De todas formas, lo dejamos como link dentro de los comentarios de este video para que nos puedan contactar cuando quieran participar, serán más que bienvenidos. Y bueno, con esto cerramos por el día de hoy. Muchas gracias a nuestras participantes y a las personas que nos escuchan y que nos ven. También les agradecemos mucho por eso. Cuídense mucho y tengan buenas tardes. Gracias, Cristian. Comenzamos Gracias. con el pie derecho. Muchas gracias. A ti, Cristian. Hasta luego. Bye.